Hola mis hermanos, qué bueno estar acá otra vez para compartir de la palabra de Dios. Sé que hemos tenido muchas cosas para aprender en este tiempo, pero también sé que hay un corazón abierto para recibir la palabra de Dios de mi parte, porque yo aprendo primero y sé que del otro lado también pasa lo mismo con usted que está escuchando la palabra de Dios y que ya sé que han tenido la oportunidad de cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, porque la palabra siempre va a hacer esto en nuestras vidas. Nos va a poner en una situación mejor de la situación de ayer, porque vamos brillando hasta sermos un día perfecto, como dice la palabra de Dios. Entonces hoy el tema que tenemos para hablar es, vamos a continuar hablando de la fe, de lo que es fe, cómo la fe viene, de cómo vivir por la fe y aprender cómo disfrutar de tener todo este tiempo viviendo por la fe. Entonces la parte de hoy es la fe es mensurable, o sea, yo puedo medir la fe. Hay algunos textos en la palabra de Dios que muestran que hay personas con poca fe, hay personas con mucha fe. Entonces la fe es algo que se puede medir. Entonces quizás usted esté hoy en un nivel de fe y mañana yo creo que vas a estar en otro nivel de fe, viviendo cosas todavía mayores, milagros todavía mayores. Entonces es esta la manera que vamos a estudiar hoy, es esto que vamos a ver hoy y será una gran bendición. El primer texto que voy a leer con ustedes está en San Mateo, el capítulo 5, versículo 30. La Biblia dice así: Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no habrá mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Entonces Jesús estaba hablando con estas personas y ahí usó una figura de lenguaje, mostró a las personas que si Dios está vistiendo la hierba del campo, si Dios está haciendo esto con las cosas que son naturales, más va a ser por nosotros que somos sus hijos, que somos personas hechas por sus manos. Entonces Dios está hablando que esas personas que estaban ahí con él tenían poca fe por no creer que todo lo que Dios hace es para nos vestir, nos ayudar en todas las cosas, y todo es dado por Dios a nosotros también, porque somos importantes para Dios. Entonces hay gente de poca fe, hay gente que tiene mucha fe. En otro texto de la palabra de Dios, en San Mateo 14:31, la Biblia dice así: Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá es la experiencia que tuvo Pedro cuando Jesús dice a Pedro: venga por sobre las aguas, y Pedro empieza a caminar por las aguas, y ahí hay una experiencia de Pedro del sobrenatural caminando por el agua. Entonces Pedro empieza a mirar las cosas, a mirar el viento y las cosas que están ahí al lado de él, y por un momento la distracción, o sea, Pedro empieza a pensar en otras cosas que no es la fe, que no es por la fe, y empieza a ir por abajo del agua, empieza
a ir a fondo del agua. Entonces Jesús lo toma por la mano, lo levanta y dice: hombre, ¿por qué dudaste? Entonces la fe de Pedro es mensurable. ¿Por qué? Porque Pedro empieza a caminar y la fe de él llega hasta un momento, hasta un nivel, y después arranca al fondo del agua. Porque la fe de él fue capaz de llevarlo a una experiencia hasta allí nomás, hasta este momento y no más. Entonces la fe es mensurable, la fe puede ser medida, y la medida de la fe de Pedro llevó a él a caminar algunos pasos por el agua, sobre el agua. Amén. Me gustaría tener una experiencia como la de Pedro, pero yo sé que en nuestras vidas hemos tenido muchas experiencias con Dios. Amén. Yo puedo acordarme de cosas que pasó en mi vida, milagros que yo experimenté, que mi fe me llevó a este nivel de milagro. Pero yo sé que hay cosas mucho más grandes que van a venir sobre mi vida y sobre su vida. Amén. En San Mateo también, el capítulo 15, en el 28, 15-28, habla de la mujer que se acercó de Jesús y quería tanto a Jesús porque hablaba de las migajas del pan que se caía de las mesas, y ella quería tener respuesta de Jesús, mismo no creyendo que era digna de recibir algo de Jesús. Vamos a leer. La Biblia dice así, en San Mateo 15-28. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana a su hija. Entonces hay un ejemplo ahí que Jesús estaba teniendo una atención, una cita con las personas que estaban ahí escuchando, que era parte de su tiempo de palabra, que estaba hablando con esta gente, las personas más cerca de Jesús, las personas que estaban más tiempo con Jesús. Y esta mujer es una mujer que no hacía parte de este momento, pero la mujer dijo a Jesús: mira, yo no soy parte de este momento, pero a los perros, y ella habla de una situación que cuando estamos comiendo las cosas, la comida cae en el piso, y los perros van ahí y comen. Y la mujer se pone como una situación parecida como esta de los perros que están comiendo ahí cerca de la mesa. Y Jesús estaba sirviendo la mesa a su gente, y ella se pone una persona que quiere de Jesús, por lo más que sea algo poco, pero ella necesita tanto de Jesús, quiere tanto el milagro, que se pone ahí cerca, insistiendo que de Jesús salga algo para su vida. Entonces Jesús mira para la mujer y dice: tu fe es grande. O sea, la fe de la mujer también puede ser medida, ahora no más como la fe, como leemos en San Mateo 6:30, de las personas que no creían por tener sustento de Dios, por tener las cosas de Dios. Pero esta mujer estaba yendo más allá, estaba yendo a un puesto mayor de la fe, a un nivel mayor de la fe, porque ella quería a Jesús, quería las cosas de Dios, necesitaba las cosas de Dios. Y la Biblia dice que en aquel mismo momento su hija se quedó sana. Entonces un milagro pasó en su familia por querer recibir de Jesús, por querer tener las cosas de Dios. Entonces esta fe fue considerada por Jesús una gran fe. Amén. Entonces nosotros sabemos ahora que se puede medir la fe, que la fe es mensurable. Amén, hermanos. Yo sé que estás recibiendo la palabra. Estoy hablando acá en castellano,
porque yo viví en Argentina por un momento, entonces hablo castellano, pero no como me gustaría hablar, pero yo sé que estás entendiendo y va a ser una gran bendición esta palabra para nosotros. Amén. Entonces, una otra cosa que precisamos entender es que no es bíblico pedir a Dios que aumente nuestra fe. Amén. Vamos a ver cómo la fe crece, cómo la fe aumenta. En San Lucas 17, 5 y 6, la Biblia dice así. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran, y ahí Jesús le dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarraigate de acá y vayas plantarse en el mar, y le obedecería. O sea, la fe, si tenés una fe muy chiquita, muy pequeña, puedes decir a un árbol que vaya de este lugar de su plantación para un otro lugar, y ahí se haría lo que uno dice. Entonces, la palabra de Dios que sale de nuestra boca con una fe, como un tamaño, tan pequeña, como un grano de mostaza, puede hacer algo tremendo en nuestras vidas. Entonces, no es bíblico estar diciendo a Dios, aumentanos la fe, porque la fe ya la tenemos adentro de nosotros. Dios compartió, la Biblia dice que Dios compartió una medida de fe en nuestro corazón, y esta fe ya es capaz de hacer grandes cosas. Aleluya, esto es muy bueno. Entonces, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe crece cuando practicamos la palabra de Dios. Cuando practicamos la fe, es la manera de la fe crecer. Es como cuando vamos al gimnasio. Si vamos al gimnasio, el músculo, el nuestro, ya está acá. No tenemos que pedir a Dios que nos dé un músculo, porque ya está acá, ya hace parte de nosotros. Pero, por ejemplo, yo no acostumbro ir al gimnasio a hacer ejercicios, pero yo tengo acá un músculo. Y si me voy a la academia, si me voy al gimnasio a hacer ejercicios, entonces mi músculo empieza a crecer. Es lo mismo que pasa con la fe. La fe está dentro de nosotros, y cuando practicamos la palabra de Dios, entonces la fe va creciendo. Cuando practicamos la fe, cuando la fe sale de nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, cosas van a empezar a acontecer en nuestra vida, entonces vamos a crecer en fe. Es así que la fe crece en nuestras vidas. Amén. Y un otro tema que necesitamos saber es que la responsabilidad de la fe crecer es nuestra, no es de Dios. Dios ya compartió un tipo de fe que es la misma fe del tipo de Dios, o sea, la fe que llama a existencia cosas que no existen, como si ya existiera. Entonces nosotros tenemos la fe del tipo de Dios adentro de nosotros. En el libro de la Biblia, 2 Tesalonicenses 1:3, la Biblia dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y cada uno de ustedes sigue abundando en amor hacia los otros. Aleluya. Entonces la fe de estos hermanos acá estaba creciendo. Ellos estaban promoviendo, ellos estaban haciendo cosas que hacía con que la fe crecía todos los días. Entonces la responsabilidad
de tener una gran fe o de la fe crecer es de cada cristiano. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad hacer con que la fe crezca. Y de nuevo, otra vez más, les digo que la fe es como ir al gimnasio. Cuanto más se practica, cuanto más se pone la fe en operación, más crecemos en fe, más otros niveles mayores, más grandes de fe vamos a alcanzar, vamos a tener como experiencia en nuestras vidas. Aleluya. Hay algunas maneras de Dios para ayudarnos a que la fe venga a crecer en nuestras vidas. Hay 4 formas de la fe crecer en nuestras vidas. Una forma, una de ellas es con respecto a oración en otras lenguas. Cuando nosotros oramos en otras lenguas, entonces vamos a hacer con que nuestra fe crezca también. Te voy a decir un ejemplo, que es un ejemplo de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Él decía para la iglesia: yo oro mucho más en otras lenguas de que todos ustedes. O sea, Pablo tenía una vida de oración en otras lenguas. Mira las experiencias que Pablo tuvo con Dios. ¿Te acordás cuando él estaba en la prisión con Silas? Y ahí pasó un milagro porque empezaron a orar y a bendecir a Dios, mismo estando en una situación peligrosa, una situación nada confortable, una situación totalmente difícil. Y Pablo dijo a la iglesia: yo oro mucho más en otras lenguas que ustedes. Ya paró para pensar, hermanos, lo que hacía Pablo tener tantas experiencias tan grandes con Dios en su vida, en tu ministerio. Yo puedo imaginar, hermanos, porque él decía a la iglesia: yo oro mucho en otras lenguas. Entonces, en Judas, capítulo 1, 20, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice así: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Orando en el Espíritu Santo, edificando su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, en lenguas, estamos edificando nuestra fe. Esta es una manera de hacer nuestra fe crecer. Hay otras formas de hacer con que la fe crezca en Dios, que la fe y las experiencias que tenemos puedan ser todavía mayores. Y hay 4 cosas. Una de ellas, hablamos ahora, que es la oración en otras lenguas. Otra, alimentándose de la palabra de Dios. ¿Te acordás lo que está escrito en Mateo 7 sobre la edificación en la casa cristiana de nuestra vida? Lo que edifica su casa sobre la roca, van a venir los vientos, van a venir los problemas y su casa se quedará en la roca segura. ¿Y lo que es la roca? Es la palabra de Dios. La roca es Cristo. Entonces, cuando nosotros alimentándonos de la palabra de Dios, estamos ahí creciendo, edificando y desarrollando nuestra fe. Meditar en la palabra de Dios no es para meditar en los problemas. Este es el número 2, meditar en la palabra de Dios. No es meditando en los problemas
No es creyendo en las circunstancias, en los problemas que vamos a crecer. No, es meditando en la palabra de Dios. Otra cosa, número 3, practicando la palabra. O sea, si nosotros recibimos una palabra para vivir en amor para con mis hermanos y para con el mundo, entonces tenemos que vivir en amor, vivir la palabra, practicando la palabra, practicando lo que meditas. Entonces, eso es la tercera forma de hacer nuestra fe desarrollar, nuestra fe crecer. Y lo cuarto, el número 4, ya hablé, que es la oración en otras lenguas. Entonces, si oramos en el Espíritu, vamos a crecer en fe. Siempre crecer en fe. Amén. Nuestra fe va a crecer y vamos a tener experiencias todavía mayores con Dios. Bueno, esta fue nuestra clase de hoy, nuestro estudio. Yo creo que Dios habló con vos, porque habló conmigo también. Y vamos a ir para el próximo tema, en una próxima clase en español. Y yo sé que los pueblos acá que están en Brasil, los pueblos que están también afuera, por favor, mis hermanos de España, mis hermanos de México, tengan paciencia con mi forma de hablar el español, el idioma, pero yo sé que la palabra de Dios, cuando es hablada con el corazón, puede hacer una modificación, una transformación en nuestra manera de pensar. Te mando un abrazo, sea bendecido en nombre de Jesús.